Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video vamos a hablar sobre el caso clínico que expusimos en el sexto video de la línea de líquidos corporales de fisiología. Vamos a explicar de qué se trata. Vamos a recordar que es un niño de 9 años, sin antecedentes patológicos de importancia, sobreprotegido por la madre y que eventualmente sufre de cuadros alérgicos. Es traído por presentar un aumento de volumen generalizado, edema en párpados, edema facial, edema en miembros superiores, ascitis, edema en miembros inferiores, en fin, un edema generalizado. Eso se llama anasarca y la madre nos dice que observa burbujas en la orina después de que el niño va al baño. ¿Qué es lo que yo les preguntaba acá? Yo les preguntaba cuál era el mecanismo de producción del edema, obviamente en base a lo que yo les he dado en los videos previos, no les voy a preguntar algo más profundo. Entonces, la primera opción era disminución de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, aumento de la presión oncótica o una obstrucción de los vasos linfáticos. Bien, también cabe destacar que era un edema que dejaba fobia, ¿okay? Al hacer una digitopresión dejaba fobia. ¿Qué es fobia? Y digo fobia, no fobia. Fobia es otra cosa, es un miedo irracional a algo, pero fobia, digamos que es otra forma de decir fosa, deja una fosa, o un hundido, o un huequito, ¿sí? Edema con fobia es eso, una depresión que queda marcada después de hacer una digitopresión. Acá se los dejo mejor presentado. Esta es una pierna, se hace digitopresión, y a lo que se retira el dedo queda entonces la fosa, que es llamada fobia, edema con fobia. Bien. Cabe destacar, después de ver esta foto, que yo no tengo derechos de autoría de muchas fotos, así que yo les hago mis dibujos, aunque son un poco alejados de la realidad. Yo pienso que mientras más amorfos sean, más queda. O sea, ya lo que les quede este ojo raro, ya esto puede ser un edema palpebral, ya este brazo un poco deformado también puede ser un brazo con aumento de volumen. Ya saben que esto es ascitis, o sea, no piensen que esto es tal cual como es en realidad. Si ustedes quieren ver a alguien con anasarca, simplemente buscan en Google o en cualquier buscador y colocan anasarca y van a ver muchos casos de pacientes con anasarca. Así que en los casos que consiga fotos que no tengan derecho de autor, se las mostraré, pero de resto no voy a colocar nada por la cuestión del copyright, etc. Así que mientras tanto haré los dibujos solamente para que sean un tanto explicativos. No piensen que es exactamente así que va a haber un paciente, porque no creo que encuentren a alguien de esta forma, alguien con una cabeza redonda, que no tenga orejas, no sé. Es algo didáctico, así que dejen un poco fluir la imaginación. Bien, recordemos o recapitulemos. Paciente, 9 años, era sano. Era un niño que estaba sano previamente, salvo que cursara con algún evento alérgico, y que la madre lo trae por anasarca, un edema generalizado, y nos cuenta que tiene espuma en la orina. Ya con ese dato podemos ir a enfocarnos a cuál puede ser la causa que está produciendo esta enfermedad, ¿ok? Como ya estamos orientando un poco la causa, le solicitamos a la madre una muestra de orina del niño y vemos que efectivamente tiene burbujas en la orina, ¿ok? Nosotros tomamos esa muestra de orina y como buenos médicos que somos, nosotros le llevamos propiamente y personalmente al laboratorio esa muestra de orina. Bien, hablamos con la chica del laboratorio que nos procese eso rápido porque es un paciente que queremos descartar que tenga alguna patología grave, qué sé yo, queremos ver la etiología de este caso, así que pedimos que nos procese la muestra de orina rápido y nos entrega de una vez el dato. El dato nos dice que tiene una proteinuria mayor a 3.5 gramos al día. Imagínense que esa muestra de orina fue recolectada en 24 horas. Obviamente tal vez no sea de ese tamaño, sino un poco más grande, en esos potes de 5 litros de agua mineral, pero es algo, como les digo, es un ejemplo, dejen su imaginación fluir y nada. La chica de laboratorios nos da este reporte un poco chancro, pero lo que me interesa que sepan es eso, que dice proteinuria mayor a 3.5 gramos al día. Ese dato es muy importante porque ya nos dice que tiene una pérdida de
proteínas en orina, ¿ok? Y es mayor a 3.5 gramos al día, es decir, tiene una proteinuria en rango nefrótico. Bien, entonces esa traducción de lo que la madre veía de espuma en la orina era sugestivo de proteinuria, de pérdida de proteínas en la orina. Con esto no quiero que se alarmen las personas que pueden ver espuma en la orina, porque puede ser simplemente que el choque del chorro miccional con el inodoro produzca espuma, pero o sea, es sugestivo cuando las personas nos dicen que observan espuma aumentada, exagerada en la orina, puede corresponder entonces a una proteinuria, y si es importante más de esta cantidad, ya nos hablaría de una enfermedad o de una condición que se llama síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico es como le digo, un síndrome. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se traducen en eso, pérdida masiva de proteínas, como es en este caso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya ubicamos la causa, el riñón. El riñón está perdiendo proteínas. ¿Cómo las está perdiendo? Siempre les coloco esta imagen, aunque no es muy fiel de la realidad, es sencilla y muestra acá los capilares glomerulares, la arteriola aferente, cápsula de Bowman. Acá cae todo lo que se filtra, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, túbulo colector, conducto colector, etc. En esta parte, que es la arteriola aferente, por acá llega la sangre. La sangre tiene volumen, tiene líquido. Esa sangre pasa a los capilares glomerulares y se filtra líquido, ¿ok? Líquido y electrolitos, pero proteínas no. Fisiológicamente no hay pérdida de proteínas por orina, ¿bien? Y lo que no se filtra sale por la arteriola eferente, ¿bien? Ahora, si se filtran proteínas por acá, esto va a ser patológico. Y si se filtran más de 3.5, ya sería patológico a tal punto que se llamaría una proteína de rango nefrótico, rango importante. Vamos entonces a observar esta estructura que está acá, que es el capilar glomerular, en específico la membrana del capilar glomerular, ¿ok? Sería esta la membrana, esto en rojo sería el endotelio del capilar glomerular, esta sería la membrana del capilar glomerular en morado, y esto que es como un color azul celeste y con un núcleo morado, eso sería un podocito. Un podocito es una célula que forma parte de esa cápsula que les dije, cápsula de Bowman, y nada, eso lo vamos a ver en los videos de riñón. No es objetivo de este video hablar sobre eso, pero vamos a hacer una prolongación de esto. Imagínense entonces que este es el capilar glomerular, por aquí están pasando líquidos, está pasando electrolitos, están pasando proteínas, y por estos poros o estas fenestraciones pasa líquido a este nivel que ya correspondería a la cápsula de Bowman, que se continúa con el túbulo proximal, de ahí asa de Henle, túbulo distal, conducto colector, y ya lo que queda de ahí es orina. Bien, ahora entonces, ¿qué pasa? El líquido que está aquí en este capilar se filtra fácilmente. ¿Por qué? Porque el líquido pasa por estos poros, atraviesa la membrana del capilar glomerular y cae entonces a este espacio y se filtra, ¿ok? Ya después se reabsorberá o no se reabsorberá, etc. Pero ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas no se filtran. En primer lugar, las proteínas están representadas en esta forma de nube con una P, eso es una proteína, imagínenselo. Y en primer lugar no pasa porque son muy grandes, ¿ok? Pero en segundo lugar y más importante, no pasa porque las proteínas son de carga negativa y la membrana del capilar glomerular también es negativo, tiene cargas negativas esa membrana basal del capilar glomerular. ¿Qué importancia tiene esto? Que como tienen cargas iguales se repelen y no hay paso de proteínas hacia el filtrado, no se filtran proteínas, no hay paso de proteínas hacia la cápsula de Bowman y después sigue su curso entonces hacia el túbulo proximal, etc. Bien, ahora en ciertas patologías, como por ejemplo en este caso sería la nefropatía por cambios mínimos, es una patología, o también llamada enfermedad por cambios mínimos, también tiene otros nombres, pero en esta enfermedad se pierden las cargas negativas de la membrana basal del capilar glomerular. ¿Qué pasa si se pierden las cargas negativas? Bueno, las proteínas, a pesar de que tengan un tamaño considerable, pueden filtrarse, pasar entonces a la cápsula de Bowman, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, túbulo colector, conducto colector,
orina y se expresan al final en proteinuria, ¿ok? Se filtran y proteinuria. ¿Qué va a pasar? Todas las proteínas que van en sangre, una gran cantidad se va a empezar a filtrar, y a lo que se filtra no se reabsorbe y se elimina en forma de proteinuria. Una proteinuria entonces importante. Ya en este punto, en esta enfermedad, si se pierden proteínas, ¿qué va a pasar? Probablemente estemos en presencia de un síndrome nefrótico. ¿Y qué más? Si se pierden las proteínas, disminuye la presión oncótica. Y si disminuye la presión oncótica, se va a expresar en forma de edema. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Ya en este punto creo que vamos a empezar a descartar opciones. Si disminuye la presión oncótica, no va a estar aumentada, ¿verdad? Entonces, nada, colocamos que no es esta opción de aumento de la presión oncótica. Y bueno, esta opción de acá ya también creo que es la primera que hubiéramos descartado, porque una obstrucción de los linfáticos para que te dé un edema generalizado sería que se obstruyan todos los linfáticos del cuerpo, y creo que eso es muy improbable. También esto no es la causa, ya hemos visto que la causa es la disminución de la presión oncótica, y con esa nos vamos a quedar. Esa era la respuesta que yo quería que ustedes pensaran en ese video de líquidos corporales cuando les puse este caso. Nada, ¿cuál sería el mecanismo de producción del edema? Una disminución de la presión oncótica. Ahora, podemos estar entonces en presencia de una nefropatía por cambios mínimos. ¿Por qué? Bueno, era un niño que estaba sano previamente, no tenía alteraciones, y de repente cursa con anasarca. ¿Por qué cursa con anasarca? ¿Por qué? Porque va a tener un edema generalizado por disminución de la presión oncótica. Bien, la nefropatía por cambios mínimos no se sabe muy bien la causa. Se cree que tiene un componente inmunológico importante. También se cree que puede ser debido a algunos ingesta de fármacos o algunas enfermedades neoplásicas, pero la causa se dirige más hacia la parte inmunológica. Bien, por eso les hablé un poco de los antecedentes alérgicos, y también les hablé de que la madre era muy sobreprotectora. En los niños que son muy sobreprotegidos se puede ver la teoría de la higiene. ¿Qué es la teoría de la higiene? Los niños que son muy protegidos, que no tengan exposición, por ejemplo, a la arena, al piso, que no se expongan mucho a gérmenes, se han asociado a enfermedades de tipo inmunológico. ¿Ok? Entonces, si bien es una teoría, se ha relacionado. Por eso es que les mencionaba que la madre era muy sobreprotectora. Bien, y ya se cumple. Entonces, por cuestión de epidemiología, podemos sospechar entonces de una nefropatía por cambios mínimos, que es una de las nefropatías que se ve más que todo en los niños. Bien, y la otra razón es que también era un niño que estaba sano. El síndrome nefrótico puede ser una expresión de múltiples patologías secundarias, o sea, que te conlleven a un síndrome nefrótico secundario. Por ejemplo, una enfermedad reumática, artritis reumatoide, que al final te conlleve a una amiloidosis secundaria. Esa amiloidosis puede cursar con síndrome nefrótico, o al igual que la fiebre mediterránea familiar, una glomerulonefritis postestreptocóxica. Si bien su presentación usual es el síndrome nefrítico, puede cursar, raras veces puede cursar en forma de síndrome nefrótico, perder mucha cantidad de proteínas. En fin, son múltiples las enfermedades que pueden cursar con síndrome nefrótico, es lo que quiero que sepan, pero en este caso pudiéramos estar enfrente de una nefropatía por cambios mínimos. Y bueno, una vez sabiendo la causa, probablemente habría que hacer biopsia, ¿verdad? Se coloca tratamiento de corticoides a altas dosis, etc. No es objetivo del video, pero es para que vayan introduciéndose a otros campos, como les digo, a través de estos casos clínicos. Simplemente ir dándole tips o dándole ciertos aspectos importantes de otras materias que posiblemente verán más adelante o qué sé yo. ¿Ok? Para recordarles, una última diapositiva final. Estos eran las presiones que regulan los líquidos, ya sea dentro de los vasos sanguíneos o los que tienden a forzar la salida del líquido fuera de los vasos sanguíneos. Estaba la presión del líquido intersticial, que es la presión que ejerce el tejido hacia la salida del líquido. Esto va a variar, depende del tejido, como ya les había mencionado. La presión hidrostática capilar es una muy importante, que es la presión que ejerce el líquido hacia las paredes.
y tiende a forzar la salida, y la presión coliosmótica intersticial también tiende a forzar salida porque son las proteínas que están a nivel intersticial. Esas escasas proteínas también tienden a forzar la salida del líquido. Y la presión coliosmótica del plasma o la presión oncótica, es lo mismo, tiende a forzar la entrada. ¿Qué pasa? Si tenemos una presión oncótica disminuida o una presión coliosmótica disminuida, nada, vamos a tener una menor fuerza de presión para mantener los líquidos en los vasos sanguíneos y habrá más salida de líquidos al intersticio y se va a expresar entonces de forma de anasarca que puede ser generalizada hasta con derrame pleural, masivo, o como puede ser un edema generalizado pero no tan grave. Bien, bueno, ese básicamente es el caso clínico, espero que les haya gustado. Para finalizar, entonces quisiera enviar un saludo a la persona que lo respondió de primero. Ese fue Fernando Kumare, que es estudiante de segundo año de Medicina de la Facultad de Medicina de la ilustre Universidad del Zulia, de la cual yo me formé. Felicidades, Fernando, por haber respondido correctamente. Una reducción de la presión oncótica, muy bien. Espero que entonces les haya gustado el caso clínico. Sin más nada que decirles, les dejo esta imagen de la isla de Margarita y muchísimas gracias por ver este video. Si quieres ver más videos como estos, suscríbete al canal y recuerda compartirlo con tus amigos y colegas. Hasta luego, un fuerte abrazo.